Saludos amigos. En la tarde de hoy, Telemundo les brinda la oportunidad de disfrutar sin interrupciones comerciales y en formato de documental la serie de reportajes investigativos que ofreciera Telenoticias en Acción durante las últimas 3 semanas, hace 30 años. De esta manera, nuestra empresa, consciente del interés que esta serie ha despertado en el público evidente, celebra su 30º aniversario. El comienzo de Telemundo significó igualmente el comienzo de la televisión en Puerto Rico. El año 1954, en que se dio este inicio, marcó un momento de dramáticos cambios en la economía, política, vida social, educación e idiosincrasia de los puertorriqueños. El programa económico y social de Operación Manos a la Obra, que emprendió Luis Muñoz Marín y su Partido Popular Democrático, el regreso de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto de Corea, el proceso de industrialización con los consiguientes cambios sociales y económicos sirvieron de trasfondo al inicio en Puerto Rico del milagro electrónico de la televisión, que a su vez vino a revolucionar el mundo del espectáculo y de las comunicaciones del país. El puertorriqueño, aguzado ya en su afán de abrazar todo lo nuevo y moderno, se entusiasmó de inmediato con ese mundo de entretenimiento que llegaba a su hogar. Y de la misma manera, los miembros de la clase artística boricua, que hasta el momento solo podían servirse de los escenarios, las tarimas pueblerinas y la radio como vehículos para sus habilidades artísticas, se lanzaron presurosos al nuevo medio. La publicidad igualmente se adaptó a la televisión, a través de la cual podía vender con mayor eficacia todos esos productos de consumo que ya se hacían tan necesarios y hasta indispensables para los puertorriqueños. Es claro, pues, que el comienzo de nuestra televisión no puede ni debe estudiarse como un tema aislado, sino más bien como parte intrínseca de un proceso de modernización, si quiere verse así, de cambio, de transformación que experimentó Puerto Rico a mediados de la década de los 50. En nuestra investigación nos servimos de expertos en cada una de las disciplinas que estudiamos, procurando llegar a los verdaderos protagonistas de ese momento histórico. Personas como Mapi Cortés, quien junto a su esposo Fernando Cortés vinieron desde México, donde desarrollaban exitosas carreras en el cine azteca para ayudar a don Ángel Ramos, fundador de nuestra empresa, a iniciar la misma. Personas como Rafael Cancel Miranda, quien junto a otros 3 nacionalistas fue parte del más dramático evento político en la historia de la isla de ese año, el tiroteo al Congreso de los Estados Unidos. Personas como Jorge Javariz, quien ha estudiado la música de Puerto Rico desde sus primeras grabaciones. Y como ellos, muchos otros, que conscientes de la importancia que la televisión tiene en nuestra historia, gentilmente nos recibieron. Gracias a ellos, Telemundo, celebrando su 30º aniversario, les ofrece a continuación Hace 30 años. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. 1954, año del comienzo de nuestra televisión, año de profundos cambios en nuestra realidad puertorriqueña. Desde sus primeros días comenzaron los avisos en la radio y la prensa escrita de la isla del evento que estaba por llegar. El periódico El Mundo del viernes 29 de enero menciona las primeras pruebas de WKAQ Telemundo, consistentes en una señal visual de un círculo con líneas, acompañado con música. Las pruebas, que se efectuaban con solo 5 kilos de potencia, embelesaron a las multitudes frente a los establecimientos de venta de telereceptores, como se llamaban entonces los televisores. El entusiasmo de los puertorriqueños por el nuevo invento fue tal que al día siguiente, sábado 30 de enero, un solo comerciante vendió 65 telereceptores. Corresponsales del periódico El Mundo de toda la isla reportaron excelente recepción en diversos puntos de Puerto Rico. El sábado 6 de febrero se anunciaba el horario en que se programaría el Patrón del Indio, de manera que los futuros televidentes pudieran ir ajustando sus equipos. Y ya para el 12 de febrero se anunciaba un suplemento especial del periódico El Mundo dedicado a la televisión, nueva magia que llegaba a Puerto Rico. Ya para el lunes 15 de febrero, Telemundo comenzó a programar cortos musicales y el miércoles 17 ofreció un corto sobre la Academia Militar de West Point. No fue hasta el 25 de febrero de 1954 que Guapa Televisión sacó su primera nota en la prensa, anunciando sus primeras pruebas para los próximos días. Mientras tanto, los puertorriqueños se apresuraban a adquirir sus telereceptores, que los comerciantes ofrecían en una extensa variedad de marcas y modelos. Y el gobierno se aprestaba a tomar medidas para reglamentar el nuevo fenómeno que vendría a formar parte de la vida puertorriqueña. La prensa informaba al público de todo lo pertinente a la televisión,
y las organizaciones cívicas, sociales y culturales se reunían para conocer más sobre ella. Por fin llegó el momento esperado. El domingo 28 de marzo de 1954, a las 6:30 de la tarde, se inauguraba la televisión en Puerto Rico, siendo Telemundo la pionera indiscutible, bajo la tutela de don Ángel Ramos y su periódico El Mundo, y la gerencia general del recién desaparecido don Felo Delgado Márquez. No fue definitivamente hasta el martes 20 de abril que Guapa Televisión anunció su primer programa, una transmisión de la sexta serie del Caribe pautada para las 9:45 de la noche, ofrecida fuera de su programación oficial, que se anunció el lunes 26 de abril para estrenarse formalmente el sábado 1 de mayo. Pero la FCC tiene bien claro en una ficha que se llama la BPCT de 1952, que WKAQ Telemundo es la primera que radica una petición y es la primera que recibe un permiso, y recibe el permiso de operación en febrero de 1954. Y en febrero de 1954 ya estaba lanzando la señal famosa del indio. Más adelante la televisora que le sigue, que es Guapa Televisión, recibe un permiso, pero es en el año del 53. No, esas son cosas que no se discuten. Primero que pasó por de verdad fue el Canal 2, eso se sabe. Queda pues aclarado que fue Telemundo la primera televisora en lograr una licencia de la FCC, lanzar señal y programar en Puerto Rico. Pero, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Cuál fue esa programación? ¿Quiénes fueron los pioneros? La programación ofrecida para nuestra televisión desde su primera semana pretendía ser variada y entretenida. El primer programa en ir al aire fue Telenoticias, a las 6:30 de la tarde del 28 de marzo de 1954. El compañero Evelio Otero, que fue el precursor de las noticias en Telemundo y estuvo con nosotros los primeros 8 años hasta el 1962. A los 15 minutos se ofreció el primer programa de deportes a cargo de José Ramón Díaz y auspiciado por la gasolina Esso. A las 7 de la noche se transmitió el primer programa actuado de nuestra televisión, la comedia de Miura El caso de la mujer asesinadita, dirigida por Fernando Cortés y protagonizada por Mapi Cortés, Esteban de Pablos, María Judith Franco, Luis de Tejada y Rafael Oyer. Acababan de hacerla en México y nosotros la vimos y nos gustó. Y Fernando dice, esa la vamos a hacer en Puerto Rico cuando lleguemos. También hubo un programa de concursos, Mímicas del Monte, cuyo animador era Paquito Cordero. Y cuando a mí me llamaron, imagínate tú, para mí me puse más nervioso entonces. Y yo salí, la primera semana yo trabajé en este programa que en aquel momento me interesaba mucho hacerlo como maestro de ceremonia, Mímicas del Monte. Los programas de comedia no podían faltar y Mapi y Papi fue el primero en ese género, con libretos del programa I Love Lucy enviados desde Hollywood para ser adaptados a nuestra realidad e interpretados por Mapi y Fernando Cortés, María Judith Franco y Paquito Cordero. La temática era puertorriqueña. Sí. Respondía a la problemática nuestra, no argentina, ni mexicana, ni no, puertorriqueña. Sí, yo estaban creo que aquí. en eso era básicamente el valor intrínseco de esa programación. Y como era de esperarse, también había un programa dedicado a los niños, El Payaso Pinito. Nunca les hice un chiste, fui amable, fui cariñoso con ellos. Nos divertía mucho. Los niños me divertían a mí y yo a ellos. Presentaban unas caricaturas infernales, que eran la del gato Félix, que eran horrorosas. Y que los niños me decían, quite eso, Pinito, que son un asco. Y efectivamente había que quitarlo, pero en esa época no había otra clase de caricatura. Igualmente, la programación incluía teledramas, que fueron precursores de las telenovelas. Unitarios, que se llaman ahora unitarios, eran programas de media hora, no eran de 1 hora, dramáticos, una vez en semana. El primero en que yo trabajé se llamaba el Teatro Anticime. Eran obritas de teatro, libretos que se escribían especialmente, casi siempre se escribían especialmente para la persona que iba a trabajar. Sin duda alguna, las películas, especialmente las mexicanas, eran parte importantísima de nuestra temprana televisión, con figuras como María Félix, Pedro Infante y Jorge Negrete visitando los hogares de los puertorriqueños. Te quiero volar de un lucero
también el rumbo del sol. ¿Y la televisión musical de hace 30 años? ¿Cómo era? Mariano, ¿cómo eran los programas musicales al comienzo de nuestra televisión? Bueno, eran más o menos programas de radio puestos frente a una cámara de televisión en gran parte, pero que tenían el atractivo de que como eran en vivo, el público empezaba a conocer a los artistas, especialmente a las orquestas y a los animadores que estaban escuchando por radio. Ya claro, había una conciencia que quizás no existía tan claramente en la mente del individuo, ¿verdad? Ay, me tengo que poner un traje ahora bonito, ¿verdad? Me tengo que recortar, tengo que afeitarme bien afeitadito. Cuando uno lleva un tiempo en el show business o en el negocio de espectáculos, pues son cosas que como que uno va descuidando. Cuando llega una cosa nueva, pues se crea una conciencia, tengo que rebajar. Me están viendo ahora. A lo mejor me estoy arrugando y no me doy cuenta, a lo mejor cierro los ojos, qué sé yo. El show de shows, en el que Mapi Cortés se presentaba como vedette en su casino tropical, fue el primer programa musical de nuestra televisión. Trabajaba en él como coreógrafo, bailarín, diseñador de vestuario y hacedor de toda la magia que llegaba a los hogares los martes a las 8 de la noche, el desaparecido Lausel de Arce. Él diseñaba, él hacía la ropa, cosía. él ensayaba, él la cosía él mismo. Todo. Sí. Eso era el show de Todos los números. Trabajaba en el show de show. Era una maravilla. Que hacía. A lo largo de ese primer año de televisión musical, fueron muchísimas las figuras que desfilaron por la pequeña pantalla. Se vio a un Gilberto Monroy bailarín, a Bobby Capó en la cumbre de su carrera, la sexy Grasita junto a Luisito Benjamín, Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormías. Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Soñaba que me querías y que en mis brazos dormías. Rina de Toledo en una escena dramático-musical junto a Walter Mercado, el hoy senador Mickey Miranda y George Kudirka al acordeón. Adiós, au revoir. Dejo a tus amables razorillas, dejo aquel encanto de tus villas. Si pudiera ser, me quedaría siempre aquí. El cuerpo de baile es capitaneado por Bruni Roque, los Latin Boys, Canario y su conjunto, y muchos otros, todos veteranos de la radio. El medio máximo en aquel momento, radio. Todo era radio hasta aquel momento.
Entonces, todos cuando se empezó la noticia de que venía la televisión, pues todos la estábamos esperando con curiosidad a ver qué sucedía. En aquella época teníamos el radio, que era lo máximo, pero todo el mundo preparándose a ver si conseguía un break en televisión. La radio puertorriqueña de 1954 incluía comedia con figuras como Yo-Yo Boing, Paquito Cordero, Manuel Pérez Durán, Diplo, Vilma Carbia, Esperancita Martínez y José Miguel Agrelo Torito. Ofrecía desde luego radionovelas, programas de variedades como el de Héctor Almodóvar y de aficionados como el de Quiñones Vidal, transmisiones de encuentros deportivos, de eventos artísticos desde teatros y clubes nocturnos, música bailable, espectáculos con grandes estrellas locales y figuras visitantes, y hasta los primeros disc jockeys. Los programas de radio eran mayormente de música y no existía nada como lo que vemos hoy de estaciones dedicadas exclusivamente a la noticia. Sin embargo, no todas las figuras radiales pasaron a la televisión. Personas que en el otro medio, en la radio, hasta ese momento habían ocupado una posición de primacía, ¿verdad? Pues de golpe y porrazo no jugaba el mismo papel su persona en la televisión. Hubo personas que no pudieron pasar de la radio a la televisión, más bien por nervios, diría yo. De hecho, algunos permanecieron fieles a la radio, esa radio que le cedió su público a la televisión, auspiciando concursos de telereceptores. Otros continuaron sus carreras mediante presentaciones personales y grabaciones. Pero, ¿cómo era el mundo del disco en 1954? En 1954, los discos eran de 78 revoluciones por minuto, hechos de pasta dura y quebradiza. No existían los LP ni los 45. Los sellos locales imperantes eran Marvela, Colonial, Fragoso, Bell, Verne y Zico. Y los importados eran RCA Víctor y Columbia. Esa era la época de Yosita Hernández, el grupo de Abraham Peña y la guaracha Eso Namá. Tú me has ofrecido el cielo, las estrellas y la mar. Tú me has ofrecido el cielo, las estrellas y la mar. Pero yo no quiero el cielo ni las estrellas, tampoco el mar. Yo me conformo con una residencia en el condado, en Miramar, y un convertible y una limusina que sean bien lindos de marca Cadillac. Eso nada más. Además de la guaracha, era muy popular entonces el bolero, interpretado por José Antonio Salamán. Aquí en la barra busco un lenitivo para mi tormento. Aquí en la barra donde todos vienen a hundir su dolor. En Puerto Rico, particularmente en Puerto Rico, lo que se destacó fue un tipo de canción para ser escuchada en la barra, en los cafetines, en la bellonera de los billares, los salones de billar. Era un tipo de canción relacionado con la copa, con la barra, con la borrachera. Felipe Rodríguez era otro intérprete de exitosas grabaciones que se podían escuchar en todas las belloneras de entonces. Habrá quien te pida de limosna una sonrisa. Habrá quien suspire por un poco de tu amor. Se llamaban belloneras porque trabajaban cuando se le echaba un vellón, tocaban un disco por un vellón. Las orquestas que amenizaban en las salas de fiestas y hoteles de lujo también grababan, siendo las más renombradas entonces la Siboney de Pepito Torres con Emma Roger. Yo que hacíamos yo, quisiera formar contigo. Y la orquesta de César Concepción con Joe Valle. Donde quiera que tú vayas, estarás conmigo. Donde quiera que yo esté. Para los años 50 ya las orquestas iban de paso. De hecho, la orquesta de César Concepción cerró un ciclo en la música
puertorriqueña, que fue el ciclo de las grandes orquestas. Dos figuras femeninas dominaron el mundo del disco en 1954, Julita Ross Por fin mostraste el cobre de tu corazón y Carmendelia Di Pini. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar. También los tríos eran muy populares y entre ellos se destacaban el trío San Juan, el trío Vega Bajeño y Johnny Rodríguez y su trío. El dúo Irizarry de Córdoba igualmente estuvo en el favor del público en esa época. Sueño con mis ratitos de ensoñación. Ya para entonces, el tocadiscos era un instrumento generalizado en la mayoría de los hogares boricuas, pero el puertorriqueño de 1954 no solo se divertía en su casa, también asistía al cine, al teatro y a centros nocturnos. Pero, ¿cómo era el mundo del espectáculo hace 30 años? ¿Cómo era el mundo del espectáculo en Puerto Rico en 1954? 1954, pues no era un mundo, era un mundito. Teníamos el radio y el Teatro Tapia, que era prácticamente lo único que había, y no había oportunidades ni para uno ni para otro. Pero no era tan pequeño como recuerda Tommy Muñiz realmente. Los artistas de comedias radiales eran tan populares que hasta les dedicaban tirillas cómicas. Y cuando junto a los cantantes llevaban sus espectáculos al interior de la isla, el público respondía entusiasmado. Las presentaciones en los lugares entonces eran cosas grandes y uno pues recibía unos... Bueno, a mí me pagaban hasta la cantidad fabulosa de $100 por presentación, tú sabes que eso es una cosa increíble. Las principales salas de cine servían de escenarios para primeras figuras locales como Diplo, Daniel Santos, Ruz Fernández y Carmendelia Di Pini, y a estrellas visitantes como Nini Marshall Catita, Tony Aguilar, Miguel Aceves Mejías y el trío Los Panchitos, mientras presentaban películas de estrellas de Hollywood como Marilyn Monroe y los favoritos del cine mexicano. De hecho, ese fue el año de Niagara, Reportaje, Gitana Tenías que Ser y Casa de Muñecas, entre otras. Para entonces el drive-in estaba en su apogeo, el cine Lorraine era de estreno y tanto el Oliver de Arecibo como el New Broadway de Santurce estrenaban lujosas remodelaciones. En teatro se escenificó ese año La Carreta de René Márquez con Lucy Boscana como protagonista, mientras que dos grupos teatrales de habla inglesa presentaron espectáculos en el Teatro Tapia y en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Nos visitaron grupos musicales y estrellas de ballet, y en el Teatro Tapia se presentó ópera francesa. El boricua de 1954 disfrutaba igualmente de bailar, siendo los ritmos favoritos la guaracha, el bolero, la plena, el mambo y el merengue. El merengue se bailó mucho para esos años. Precisamente había un conjunto dominicano muy bueno, para mí el mejor conjunto dominicano de merengues que yo he escuchado, que se llamaba el Conjunto Cibaeño de Ángel Viloria. Todo el mundo bailaba el merengue al compás de este excelente conjunto. ¿Era un merengue distinto al que conocemos hoy? Sí, yo diría que sí, en el sentido de que era un merengue tocado por un conjunto más pequeño, más típico. Bueno, era un conjunto típico realmente, con saxofón y con acordeón. Y la plena, que tanto la usó César Concepción, ¿era un ritmo bailable, común, frecuente, popular en aquellos momentos? Sí, mientras lo estuvo tocando la orquesta de César Concepción. Pero por alguna razón que yo desconozco, cuando César faltó, pues la plena decayó muchísimo. Fue entonces Rafael Cortijo el que tomó la batuta de la plena, trayéndola consigo a la temprana televisión. Los clubes nocturnos de moda eran el Fiesta Room del Hotel Condado, el Caribe Hilton, el Piff Puff Puff, el Jax y el Club Tres Palmas, mientras que ya estaba decayendo el Hotel Normandy y su Voodoo Room.
Figuras puertorriqueñas se destacaban ya en el extranjero, como Rita Moreno, quien fue presentada ese año en la portada de la revista Life, José Ferrer, quien era ya una estrella en Hollywood, y Graciela Rivera, quien debutaba como cantante operística en Italia. El triunfo de Aquí a la Eternidad en la entrega de los Oscar mereció una primera plana en la isla. Osvaldo Agüero celebró el primer festival de codazos y en 1954 se celebró en grande el carnaval. Las Navidades, la fiesta de los Reyes Magos y otros eventos religiosos y familiares formaban parte vital de la vida social boricua. Igualmente, los deportes apasionaban al Puerto Rico de 1954 y era rey indiscutible entre ellos el béisbol, provocando coreografías especiales para la incipiente televisión. Los cangrejeros del Santurce le limpiaron el campeonato al San Juan, el campeonato al San Juan. Primero le arrebataron el City Jam a San Juan y a Leñazos le quitaron el campeonato insular. Los cangrejeros del Santurce le limpiaron el campeonato al San Juan, el campeonato al San Juan. Dilcanena Márquez, Kilian y Peyot, el divino loco a Puerto Rico el triunfo le dio. Los cangrejeros del Santurce le limpiaron el campeonato al San Juan, el campeonato al San Juan. Pobretín cubano, el pobrecito se indigestó con los 11 ponches que pantalones le propinó. Los cangrejeros del Santurce le limpiaron el campeonato al San Juan, el campeonato al San Juan. ¡Ahora banca, dale! Éxitos musicales de las más importantes orquestas. Santurce, nidito de cuello lindo. Santurce, ciudad de música y ritmo. Lo tiene ya tu Broadway, como lo tiene New York. Y tu cangrejo ya son los reyes en el béisbol. Ay, pero vámonos pa' Santurce, que vámonos a gozar. Vamos a Santurce, que mira, vamos a vacilar, vamos. Me quedo con mi plena y cojan todos los demás. Venga los senadores, ay que viva los senadores y arriba el Team San Juan. Ahí la va. Ay Popeye, ay Popeye. Su colegio, sus sembrados, su valles y su pradera, como allá huevo y cantando, porque cantar es mi lema. Ay, y a vacilar esta plena, que están echando candela. Ahí. Yo lo de
Caguas y Guayama, criollos como ustedes son también. Por eso los criollos luchan para vencer. Y hasta reinados de belleza y simpatía. Ese año los criollos del Caguas ganaron el campeonato de Puerto Rico para triunfar también en la sexta Serie del Caribe que se celebró en México. Jim Rivera fue el jugador más valioso y Canena Márquez el campeón bate. En 1954 nacía una nueva organización de baloncesto, el Circuito de Baloncesto Superior, y en hipismo, el ejemplar Camarero provocaba la admiración de todos con su cadena de carreras triunfales, mientras daba comienzo a la construcción del hipódromo El Comandante. En tenis, el Caribe Hilton celebró su torneo internacional y en boxeo el triunfo más resonante para un boricua fue el de Lulú Pérez, cuando la noche del 26 de febrero de 1954 noqueó en el segundo asalto al campeón mundial pluma Willie Pep en el Madison Square Garden. También fue en 1954 que se celebraron los séptimos Juegos Olímpicos y del Caribe en México, en los que Puerto Rico conquistó varias medallas de oro. Pero no todo era diversión en el Puerto Rico de 1954 y la situación laboral del momento merece especial atención. De la población total de entonces de 2.2 millones, alrededor de 120.000 trabajadores estaban dedicados a la agricultura y de esos cerca de 90.000 a la caña. Esta gráfica nos muestra en el año 1954 y en el año 1980 las dos estructuras de Puerto Rico en términos del empleo por sectores. La manufactura, mayormente liviana, con énfasis en la industria textil, era prácticamente el único desahogo laboral de la mujer puertorriqueña del 54. La mujer participaba en la manufactura, especialmente en los sectores de costura en el hogar, pero el ímpetu de la economía era básicamente cargado sobre los hombros de los hombres. Sin embargo, esa situación ya empezaba a cambiar. Esa fue la época de los comienzos de Fomento Industrial, PRITCO, que mediante alicientes de exoneraciones contributivas y mano de obra barata, comenzaba a atraer fábricas, industria pesada y petroquímicas como parte de una filosofía de industrialización como solución a problemas sociales y económicos. Se había comenzado la construcción, si no estaba ya terminada la primera fase de la Corco. Además, bajo la administración del Partido Popular, comenzó a crecer el número de empleados públicos, encaminándose ya a la situación actual en la que el Estado es el mayor patrono de la isla. Sin embargo, la tasa de desempleo de aproximadamente 10% forzaba ya al puertorriqueño a buscar fortuna como emigrante en los Estados Unidos, provocando su presencia en ese país descontento y discrimen. Una época en donde las emigraciones de puertorriqueños eran típicamente de personas buscando algún tipo de trabajo, agrícola, obrero, el que fuera, en los Estados Unidos. Pero tanto el puertorriqueño emigrado como el nuevo trabajador industrial local colaboraban en el enriquecimiento de la economía de la isla, causando los comienzos del consumerismo local. ¿Cuáles eran los bienes codiciados de entonces y cuáles eran sus precios? El año 1954 se utiliza tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico como la base para comparar precios, pues a pesar de que entonces la nación sufría una leve recesión, se juzga como un año de gran estabilidad económica. Para analizar los precios imperantes en la isla hace 30 años, debemos tomar en cuenta que el Producto Anual Per Cápita en el Puerto Rico de 1954 era de $500, mientras que el ingreso anual per cápita luego de deducciones era $422. El interés sobre ahorros imperante era de 3%, mientras que se obtenían préstamos con intereses de 5 o 6%. Siendo nuestra economía aún mayormente agrícola, la prensa informaba diligentemente las fluctuaciones de los mercados del azúcar y el café y los problemas que estos confrontaban. La explosión poblacional y el crecimiento urbano y suburbano, unidos a los ya tangibles efectos del programa Operación Manos a la Obra y a la importación del concepto American Way of Life, resultaban en un ferviente deseo de los puertorriqueños del 54 de poseer casa propia y automóvil. Comenzaron a surgir las urbanizaciones luego del éxito de Puerto Nuevo, Roosevelt y Bayview, las primeras que se construyeron con el fin de suplir las necesidades de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Hace 30 años se anunciaban casas en Villa Nevares por $8,000, en la urbanización San José de Carpenter Road por $3,700 más el solar, $300 de pronto y $28 de mensualidad. En el reparto Fullana por $5,700. También se anunciaban para esa época las urbanizaciones Caribe a la salida de Río Piedras, Garden Hills en Guaynabo y la cuarta extensión de Hermanas Dávila.
En los anuncios clasificados se podían encontrar casas en Puerto Nuevo por $2,000, en Roosevelt por $9,000 y en Baldrige por $18,000. Los automóviles, tan necesarios ya para poder llegar a estas urbanizaciones, se anunciaban haciendo especial énfasis en su durabilidad y potencia, sin hacer mucho alarde en cuanto a estilo o glamour. Esto se dejaba entonces para el futuro. Para el puertorriqueño que quería y podía viajar, los pasajes a Nueva York costaban $64. Un viaje de 15 días a México, $298. Y 54 días en Europa viajando en vapor, poco más de $1,500. El periódico El Mundo costaba entonces 7 centavos. Una entrada al Teatro Tapia, $2.50. Un buen par de zapatos de mujer costaba $4.50. Un juego de muebles de ratán se obtenía por solo $60 de pronto. Una bandeja de 100 sándwiches de colores para fiestas, $4. Y una libra de papas, 4 centavos. La Telefónica orgullosamente anunciaba expansiones a su sistema, que aún funcionaba a base de 5 dígitos en algunas áreas y 3 en otras. Para el 54 estaba en pleno desarrollo el programa de eliminación de arrabales, y a diario se anunciaba en la prensa la inauguración de nuevos caseríos para sustituir las casuchas de Trastalleres, El Fanguito y otras áreas. Comenzó igualmente el éxodo de áreas rurales y pueblos del interior hacia el área metropolitana, causando todas estas circunstancias graves complicaciones a los planes del gobierno. El plan regional para San Juan Metropolitano, que se hizo en 1952, uno de los planes que demostraron las limitaciones de la planificación de esa época. No había los instrumentos para obligar al sistema a funcionar de acuerdo a lo que se quería. Para esa época comenzó a desestimarse la típica construcción tropical de madera, haciéndose énfasis en la construcción en cemento, enfocando su durabilidad y modernismo. La vida, como la había conocido el puertorriqueño hasta entonces, con íntima relación a la tierra y su cultivo, en comunión con la naturaleza en las áreas rurales, en la armonía de la sencillez de nuestros pueblos pequeños, dejaba ya de existir, ante el impulso de la nueva economía industrial y de consumo. Y elemento vital en una economía de consumo es la publicidad. Repasando la publicidad en prensa de hace 30 años, descubrimos locales que ya no existen, servicios descontinuados y productos de consumo que ya no están en el mercado. ¿Recuerda usted, por ejemplo, el ron Mérito, las neveras Crossley, el limpiador Babo, el tónico Wampole o las gasolinas Regent? Otros productos que aún están disponibles utilizaban estrategias publicitarias distintas a las actuales, como la rubia platino de Schaefer y Don Fabuloso Fab. Nosotros éramos una copia al carbón de todo lo que se hacía en Estados Unidos. Prácticamente no había la creatividad que existe hoy en día en publicidad en Puerto Rico. Ya que el medio de comunicación imperante era la radio, los publicitarios no contaban con imágenes familiares de artistas que pudiesen endosar sus productos y optaban por anunciarlos a través de señoritas de sociedad. Otro método era la caricatura, como en el caso del ciclista Denia. Pero con el advenimiento de la televisión todo cambió. Alertas al potencial del nuevo medio de comunicación, los anunciantes se apresuraron a separar sus segmentos de la programación televisiva para sus productos. Eran los sponsors que le llamábamos, los auspiciadores de todo el programa. Y entonces solamente se anunciaba ese producto. Y llenaban la parte de atrás de latas y de botellas de cerveza. Como los presupuestos eran bien bajos, pues tú hacías un programa por el cual cobrabas $300 y tú ponías el libreto, los artistas, todo. Y entonces pues las firmas que venden jabón, Colgate, Procter & Gamble, te compraban ese programa. Y ahí pues no había nada que los anuncios de ellos. Entonces ellos le pagaban el tiempo al canal, que también pues era de acuerdo con lo que se pagaba, no sé, serían $400 o $500. O sea, por $700, más o menos, una firma podía tener un programa de media hora completo. En efecto, nuestra temprana televisión contó con Mami y Papi presentado por Colgate, Mímicas del Monte, la Taberna India, el Teatro Carnation, el Teatro Anticime, Sábados Real. En la antigüedad, los cazadores soñaban con encontrar a Diana, la primorosa diosa de la caza. Chiquita. ¿Qué ha visto nuestro cazador? ¿Acaso a Diana? Veamos. Cambia ahora para real, mi negro, real está lo que se llama buena. Cambia ahora para real, mi negro, real está lo que se llama buena.
Real es sana y sabrosa, alegre y espumosa. La mejor cerveza puertorriqueña de todos los tiempos. Cambia ahora. Un norteamericano de apellido Pollinger vino a Puerto Rico para entrenar a los locutores que estarían haciendo los anuncios en la nueva televisión. En aquel momento teníamos realmente un desconocimiento muy grande de lo que eran realmente los medios publicitarios. Trabajábamos por un talento innato que teníamos. Locutores destacados de la época eran Juan Gibre, Ulises Brenes y Belda González. No existían todos esos anuncios filmados, ahora era todo un flickal y voiceover. Nosotros pues nos parábamos en unos foros bien, diríamos, limitados. Entonces había un fregaderito que compraban en una ferretería de 2.50 y entonces yo con un vestido medio jíbaro me paraba con una soguita y ahí tendía 3 piececitas de ropa. Estos eran unos comerciales que iban vivos al aire. Vivos al aire. ¿Tú te puedes imaginar aquello? Sí. Había que memorizarse todo aquello, al mismo tiempo estar pendiente de los movimientos, porque el foro, como te dije, era estrechísimo y no podías desaturar. Entonces tú querías quedar bien, al mismo tiempo ser natural, pero digo, teníamos que tener la mente bastante ágil. Yo diría que nosotros, señores, somos campeones. ¿Verdad que sí? Vamos a aplaudirnos. Sin embargo, pronto llegarían los comerciales filmados, influyendo aún cada vez más en las costumbres, las modas y el estilo de vida del Puerto Rico de hace 30 años. Veamos pues cómo eran las modas para esa época. La característica de la moda femenina de 1954, que seguramente se recuerda con mayor simpatía, eran las cancanes, yardas y yardas de crinolina, una tela extremadamente tiesa, que se fruncían y se adornaban en la orilla con otras tantas yardas de encajes, pasacintas o ric-rac. Esto hacía que las faldas lucieran sumamente anchas. Entonces usábamos unas cancanes que eran increíbles, las cancanes, pero nos veíamos bellísimas. Yo pesaba 92 libras. Entonces, claro, nos hacíamos unas cinturitas así, pequeñitas. El torso de los vestidos quedaba muy ajustado y se estilaba mucho llevar los hombros descubiertos. Para lograr esa esbelta figura de diminuta cintura, la mujer de hace 30 años se valía de un sostén largo hasta la cintura o a la cadera, con ballenas que le daban firmeza, broches de enganche y cremallera. Usaban también tanto las delgadas como las gruesas, unas fajas panty hasta medio muslo con las que sujetaban las medias, ya que no existían entonces los pantyhose. Y usábamos, qué cosa linda. Yo no me meto en una cosa de esas ahora ni aunque me amarren. Una faja de arriba a abajo, con unas ballenas. Unas ballenas, ¿te acuerdas, papi? Unas ballenas impresionantes, las cosas que yo estoy diciendo aquí hoy. Los trajes de baño eran aún de una pieza, pero ya los pantalones eran muy populares, llevándose mucho los llamados pedal pushers. Aunque en las revistas de moda se mostraban sombreros de ala ancha junto a los más reducidos, en Puerto Rico se usaban solamente los pequeños, que aquí se llamaban casquetes. El cabello se estilaba bastante corto, con onda natural o de permanente, y muy lustroso. Naturalmente, había quien llevara melena larga como las artistas, pero estas eran las menos. El maquillaje era muy sencillo, a base de polvo, colorete y lápiz labial. No se usaba sombra para los ojos, sino un delineador, que en la esquina exterior del ojo se llevaba hacia arriba, formando lo que se llamaba entonces un rabito. En cambio, el maquillaje usado para la temprana televisión era muy distinto. El maquillaje era mucho más oscuro. Me acuerdo de Lidia Rodríguez. ¿Te acuerdas, Mapi, cuando hicimos las primeras pruebas? ¿Te acuerdas, Esteban? Sí, las primeras. Me acuerdo que el lápiz labial era oscurísimo. Las sombras eran muy oscuras y se llevaban hasta acá atrás. No, todavía no teníamos laca. ¿Y con qué se fijaban el cabello? Con cerveza. Ah, pues con lo que hubiese, querida. ¿O agua de azúcar? Con lo que hubiese, con lo que hubiese. ¿Es cierto que les hicieron cambiarse el tono del cabello? Sí, porque yo originalmente, ya de eso no me acuerdo. Yo era pelinegra. Y yo también. Y desde entonces, mi querido Fernando, ese fue el que me dijo, te tienes que cambiar ese pelo, porque ese pelo negro te va a dar un halo por aquí, y te vas a ver muy fea, y tú te vas a cambiar ese pelo. Y yo, pues dije, bueno, si aquel lo dice, y de aquel sabe, pues yo me lo voy a cambiar. Y desde entonces soy rubia. Los zapatos de mujer eran principalmente sandalias o con puntera abierta, de taco mediano, y una marca muy de moda en 1954 era Caprice.
En ropa de hombre, la moda era la solapa mediana, la corbata bastante fina y la camisa de vestir estrictamente blanca. El pantalón llevaba pliegues y pata ancha, y para el vestir deportivo se usaba camisa de algodón en colores de manga corta. No existían las polos ni los t-shirts. El cabello masculino se usaba corto, sin patilla, con cerquillo, muy fijado y lustroso gracias a la brillantina y con un gran gallo en la frente. Hasta los muebles sufrieron los cambios de la moda allá para el 54, quedando atrás los tradicionales y típicos muebles de caoba y pajilla, en un afán por lo moderno y lo aerodinámico. Para estar a la moda había que cambiar la nevera de una sola puerta y pequeñísimo congelador por una moderna nevera de 2 puertas y congelador grande. Hasta la leche quiso ponerse a la moda, cambiando los envases de cristal por los modernos envases de cartón. Pero había preocupaciones más trascendentales que las modas en el Puerto Rico de 1954. Para ese año, la población puertorriqueña de 2.2 millones de habitantes presentaba una estructura demográfica típica de los países subdesarrollados. Una estructura donde las edades inferiores sobrepasan por mucho y en proporción va decayendo a medida que aumenta la edad de las personas. Es una pirámide completa con una falda bien ancha, con un problema de natalidad tremendo. Era la época en que se hablaba y se comenzó a actuar aquí para controlar la natalidad. El fin de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto de Corea, con el consiguiente retorno de veteranos dispuestos a tener familia y procurarse una carrera profesional, aparte de influir en los patrones de vivienda y en la economía de la isla, provocaron un enorme esfuerzo de alfabetización y un gran entusiasmo por la preparación universitaria. En ese año es que comienza en Puerto Rico el ímpetu grande de la educación, y no solo de la educación a nivel primario, sino que comienza lo que podríamos llamar el boom de la educación universitaria. Entonces es que se empieza a hablar en términos de números en la universidad. Al comienzo de la década de los 50, el analfabetismo en la isla era de 23%. El 64.3% de los niños entre las edades de 6 y 12 años asistía a la escuela elemental y el 45% de los adolescentes entre 13 y 15 años asistía a la escuela intermedia, para un total de 49% de participación por parte de la población de edad escolar en el sistema educativo del país. El programa de comedores escolares, que había comenzado apenas unos años antes, estaba en todo su apogeo ya para el 54, atrayendo cada vez más niños a las aulas. A nivel universitario, en 1954 había 15.000 estudiantes, de los cuales el 83.6% asistía a la universidad pública y solo 16.4% a la privada. Pero repasemos ahora los titulares de 1954. Ese año gobernaba en la isla Luis Muñoz Marín y su Partido Popular Democrático, siendo su rival Luis A. Ferré del Partido Estadista Republicano. En Estados Unidos era presidente Dwight D. Eisenhower. Eisenhower ganó la elección del 52 y fue que prometió que iba a retirar las tropas de Corea. Pero mientras Estados Unidos se disponía a retirarse de Corea, ya comenzaba a gestarse el conflicto de Vietnam y Centroamérica se vislumbraba desde entonces como un posible punto de infección comunista. El senador Joseph McCarthy llevaba a cabo en los Estados Unidos lo que se consideró una cacería de brujas contra supuestos comunistas, despertando una paranoia nacional. El Papa hace 30 años era Pío XII y el mundo vivía pendiente de su salud, ya que sufría para esas fechas de hipo crónico. En Puerto Rico, los issues más importantes eran el estatus, que apenas 2 años después de la firma de la Constitución del Estado Libre Asociado ya causaba incertidumbres y diferencias de criterio, y la crisis de las piscicorres, cuyos choferes recurrieron a la violencia cuando la Comisión de Servicio Público les negó las licencias para ciertas rutas a ser servidas por guaguas de la AMA. ¿Y la vida política de Puerto Rico hace 30 años, cómo era? El Partido Popular, por supuesto, era un partido que estaba más dedicado a la legislación de carácter social, principalmente. Y tenían pues una legislación social muy importante que fue puesta en vigor desde el año 52 en adelante. Nosotros también teníamos una legislación social, pero éramos más inclinados hacia el desarrollo de la iniciativa privada. Muñoz era partidario de que el gobierno fuera el que desarrollara la industria y desarrollara el comercio. Y nosotros estábamos en contra, creíamos que debía ser la iniciativa privada.
Y sobre ese particular fue que se desarrolló gran parte de la campaña. Ellos creían en el Estado Libre Asociado y nosotros creíamos en la estadidad. En aquel tiempo era una lucha directa, una lucha vertical, una lucha somos puertorriqueños, ustedes son extranjeros, nos están explotando y vamos a libertarnos. Precisamente esa lucha llegó a su punto culminante cuando el lunes 1 de marzo de 1954, 4 puertorriqueños llegaron a Washington en el tren de las 8 de la mañana procedentes de Nueva York. Solo habían comprado pasajes de ida, ya que esperaban perder su vida en el acto planeado en Nueva York el 22 de febrero, día de Jorge Washington. Eran ellos Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores. Una vez llegaron al Capitolio, los 4 puertorriqueños se escurrieron en la galería de visitantes del Congreso sin ser notados y se sentaron tranquilamente. A las 2:30 p.m. hora de Washington, Lebrón gritó: «¡Liberten a Puerto Rico!», mientras ella y sus compañeros abrían fuego contra los 200 congresistas presentes. Se dispararon en total entre 12 y 30 balas. Las detonaciones sonaron como una ristra de petardos encendidos. Entonces Lolita Lebrón gritó otra vez: «Mi patria tiene derecho a la independencia», y salió de la galería luego de tirar su arma, siendo aprendida junto a Cancel Miranda y Figueroa Cordero. Irving Flores fue detenido en la estación de los ómnibus Greyhound de la ciudad, portando una de las pistolas. 5 congresistas habían resultado heridos. El de mayor gravedad, Alvin Bentley, millonario de 35 años, de Michigan. Una vez arrestados, el fiscal Leo A. Rover, actuando con rapidez casi sin precedentes, anunció que someterían cuanto antes el caso al jurado, confiando en que se llevara a cabo el auto de procesamiento antes de finalizar la semana del incidente. Afirmaba el fiscal que la gravedad del crimen requería acción rápida. Las autoridades de la cárcel del Distrito de Columbia informaron al día siguiente que los 3 hombres y la mujer se habían portado bien, habían dormido bien y comido las comidas regulares, no recibieron visitas ni trataron de obtener servicios de abogados. Se les fijó fianza de $100,000 cada uno y 48 horas después de los hechos se les formularon 10 acusaciones contra cada uno, 5 de ataque con intención de cometer asesinato de un congresista y 5 de ataque con un arma peligrosa contra un congresista, con una posible pena de 125 años de prisión para cada atacante. ¿Cuál fue la reacción de Puerto Rico, de Estados Unidos y del mundo entero a este dramático incidente? Pocos segundos después del ataque de los 4 nacionalistas al Congreso, se le informó de los hechos al presidente Eisenhower. La prensa estadounidense reaccionó con estupor e indignación, afirmándose aún más los sentimientos de desconfianza y rechazo hacia los boricuas residentes en Estados Unidos, identificándolos como rojos comunistas. En Washington, el comisionado residente Dr. Antonio Fernosi Cern afirmó que los asaltantes realizaban un complot comunista y pronunció un discurso de disculpa ante el Congreso que fue recibido por una ovación de pie. Países tan lejanos como Japón y tan cercanos como Venezuela repudiaron el dramático acto. En la isla, tras la sorpresa, cundió el desasosiego. Yo creo que el puertorriqueño se sintió realmente adolorido por lo que ocurrió, porque el puertorriqueño que quería continuar su asociación con Estados Unidos lamentó que esto ocurriera porque creyó que esto podía perjudicar una mayor asociación con Estados Unidos. El gobernador Muñoz Marín voló a Washington para entrevistarse con Eisenhower y visitar a los congresistas heridos. En la prensa local aparecieron editoriales expresando gratitud y compromiso hacia los Estados Unidos, así como implicaciones de vínculos comunistas de los 4 nacionalistas, el movimiento dirigido por el doctor Pedro Albizu Campos y el partido independentista del doctor Gilberto Concepción de Gracia. Estos vínculos fueron negados por todas las partes envueltas. Los mensajes de repudio llenaban las páginas de los periódicos y el Partido Estadista Republicano organizó una marcha de desagravio por la acción de los 4 nacionalistas. Pero, ¿y los nacionalistas del país? ¿Dónde estaban? En el 54, la mayor parte del liderato del Partido Nacionalista, yo soy nacionalista, estaba encarcelado, dado la insurrección del 50. A las 6 de la mañana del sábado 6 de marzo, el líder del movimiento nacionalista fue rodeado en su residencia por 20 o 30 agentes de seguridad interna. En respuesta a las exhortaciones de estos de que se entregase, el doctor Pedro Albizu Campos abrió fuego y lanzó bombas de gases lacrimógenos contra los agentes. Luego de un intenso tiroteo, a las 7:59 de la mañana salió de su refugio Albizu Campos, en hombros de los agentes de seguridad interna, quienes se lo llevaron en ambulancia.
revocándosele la probatoria que disfrutaba de su sentencia a raíz de la revuelta de 1950. El movimiento nacionalista había recibido su más rudo golpe. El nacionalismo perdió mucho terreno en Puerto Rico, porque de ser una cosa puramente idealista, simbólica, se convirtió en una cosa que llegó a el atentado a la vida de personas responsables que después de todo eran inocentes. Y eso pues creó en el puertorriqueño un rechazo grandísimo de la actitud de los nacionalistas. El patriota de aquel tiempo pues era vida y hacienda que entregaba, no. Todavía existe esa clase de patriotismo, pero no en el grado que existía en aquel tiempo. Pero la vida continuaba, los eventos se sucedían y Puerto Rico ya se hallaba enfrascado en la vertiginosa carrera hacia un futuro distinto, que apenas se podía adivinar hace 30 años. ¿Cómo recuerdan los protagonistas de este gran cambio al Puerto Rico de hace 30 años? La Televisión de Puerto Rico puede estar muy orgullosa de que ningún país de Latinoamérica hizo los programas vivos que hizo Puerto Rico. Yo sentí un gran privilegio, un gran honor que me escogieran a mí, una persona que prácticamente estaba llenando al país. Era una época muy bonita, donde las dos cosas principales en el arte se tenían que poner bien de manifiesto. Tú tenías que tener dos cosas, talento, fuerza de cara. Yo creo que en ese año es que comienza en Puerto Rico el ímpetu grande de la educación. Y había una actitud bellísima hacia la labor, hacia el trabajo. No era tanto yo soy fulana y yo me como el mundo. También la calidad de la vida individual del puertorriqueño era diferente. Teníamos unos valores más altos, más dignos. Recuerdo que en aquella época nadie hablaba del crimen, nadie hablaba del problema de las drogas y cosas así. Pero aquella época pues no era como la de ahora, donde había una serie de tranquilidad, un tipo de tranquilidad, de serenidad en el vivir, en el conducirse. La música de esos años, especialmente de la primera mitad de la década del 50, se caracteriza esa música por un deseo de escapar de unas realidades. Antes los artistas no se presentaban a sí mismos, o sea, antes había que presentarlos a ellos y ellos hacían su número. Yo era actriz, yo era locutora, yo era presentadora. El 54 fue el albor del boom de la construcción. Había tanta armonía. Fue un grupo de personas que dimos todo. Éramos compañeros, no éramos una estrella, un segundo, un primero, un tercero. Todos éramos iguales. El puertorriqueño políticamente en aquella época no tenía la libertad de acción que tiene hoy, porque el gobierno popular era un gobierno absoluto. Había un poquito más humildad, la gente más tímida. Esa es la época en que en Puerto Rico se comienzan a producir una serie de cambios bien dramáticos. Éramos como más puertorriqueños. Y cuando nosotros empezamos en televisión, la parte económica no tenía ninguna importancia. La echamos para adelante con el coraje de no tener grabaciones pre-show. Yo diría que nosotros, señores, somos campeones. ¿Verdad que sí? Vamos a aplaudirnos. Pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Cuando yo salga en la televisión, a pedacitos no voy a alcanzar. Lindas muchachas yo tendría un montón, porque yo soy un tipo sabrosón. Dime. La televisión pronto llegará. La televisión pronto llegará. Mi cobatica está bonita. La televisión pronto llegará. Y yo te diré en inglés, Wasi Cookie, my darling, Wasi Cookie.